A continuación vamos a conversar sobre lo que es la ventilación mecánica asistida, vamos a hablar de lo que es la asistencia respiratoria a aquellas personas que no pueden respirar por sí mismas. Hay muchísimas circunstancias en las que una persona necesita que una máquina respire por ella. Un ejemplo muy sencillo, sin tener ninguna enfermedad de por medio, es probablemente en la sedación y en la anestesia general, en donde el paciente está tan sedado que ya su control cerebral sobre la respiración es casi cero. Entonces a ese paciente se le tiene que conectar a una máquina que va haciéndolo respirar mientras dure el efecto de la anestesia durante el acto quirúrgico. Cuando termine el efecto de la anestesia y termine el acto quirúrgico, ese paciente se va despertando y va recuperando la capacidad de respirar por sí mismo, y en ese momento se le puede extubar, se le puede desconectar o destetar, como normalmente se refieren los médicos intensivistas, los anestesiólogos, los neumólogos, al evento en el cual nosotros desconectamos del ventilador mecánico a ese paciente. Existen condiciones más críticas en donde sí se hace necesario pues una ventilación mecánica. De eso vamos a conversar, y nuestro invitado esta mañana, a quien le damos la bienvenida, es el doctor Óscar Gayoso, médico neumólogo. Nos va a contar específicamente qué cosa es la ventilación mecánica, por qué los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica necesitan llegar en algún momento durante la evolución de su enfermedad a utilizar y a depender de una máquina que los haga respirar. De todo eso vamos a conversar esta mañana en el consultorio de La Buena Vida. Óscar, bienvenido al programa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero remontándonos un poco en la historia de la ventilación mecánica asistida, ¿en algún momento esto se le llamó pulmón de acero? Correcto, eso pasó. ¿Ese era el famoso pulmón de acero? Sí, o sea, la ventilación, hay dos tipos de ventilaciones. La invasiva, que es la que has descrito muy bien, en el acto operatorio, en donde al paciente le colocan un tubo, inflan un CAF y individualizan al pulmón, y tú lo conectas a una especie de bomba que te permite meter y sacar el aire con presión positiva. El primer ventilador que hubo es el pulmón de acero, que ocurrió en las epidemias de poliomielitis en Europa. Entonces había muchos niños, muchos adultos que quedaban con falla ventilatoria de la cual no se recuperaban, y los metían en grandes cajas, de acero, y en esas grandes cajas de acero, mediante juegos de presión negativa, hacían de que se aplicara presión negativa sobre el tórax. Entonces se extendía. El paciente inhalaba, y luego se soltaba, y la misma elasticidad del pulmón regresaba, el paciente botaba. El inconveniente son sistemas fantásticos. Yo he seguido los artículos de esta epidemia, de la epidemia de Copenhague, hasta 40 años después. 40 años después ellos seguían reportando y seguían teniendo gente que estaba utilizando su pulmón de acero y con muy pocas infecciones. Mira, porque no te invaden al paciente. Porque no estás metiendo nada dentro de la vía respiratoria. Correcto. Entonces, pero tiene el inconveniente de que son aparatos grandes, ocupan un cuarto, tubo, prácticamente. Estás metido en un tubo. La capacidad de que tú puedas hacer una vida familiar es muy baja. Es muy baja. Entonces, por esa razón, por el tema logístico, es de que se comenzó a utilizar la ventilación convencional. La ventilación convencional es invasiva. Así es. La ventilación convencional es, te pongo un tubo, inflo el tubo dentro de la tráquea y comienzo a colocarte aire dentro del pulmón mediante una bomba. Para eso te tengo que sedar. Así es. Porque nadie va a aguantar un tubo. Efectivamente, si cuando te meten el palito del bajalenguas en la garganta, tú estás con el reflejo ahí. Imagínate con esto más alto, ¿no? Entonces, la ventilación convencional es muy útil para el paciente grave, para el paciente crítico, para el paciente que se está muriendo, para el paciente que hace, por ejemplo, la chica esta Sonelito ¿no? Que ha hecho una enfermedad, una condición grave, rara, de la cual se está recuperando. Efectivamente. ¿No? Afortunadamente, y ella ha tenido que estar en ventilación, y ha tenido que estar totalmente sedada, totalmente anestesiada, para tolerar el acto. Efectivamente, porque lo que tú estás diciendo es importante y la gente lo tiene que saber. Cuando una persona está en estado crítico, su cerebro sigue controlando la respiración. Total. Por eso es que cuando dormimos no dejamos de respirar, ¿no? Porque es un piloto automático que tiene el cerebro. Y ese piloto automático nos protege en base a reflejos. Entonces, si no la sedas, si no anulas esos reflejos, lo más probable es que pelee con el aparato. Y la ansiedad y la desesperación y todo. Entonces, ahí es donde había un gap entre lo que era el pulmón de acero y lo que eran los sistemas modernos de ventilación mecánica tradicional. Entonces comenzó a aparecer lo que se conoce con el nombre de ventilación no invasiva. Entonces la ventilación no invasiva es un sistema en el cual yo te coloco presión positiva en la vía aérea.
tú cuando has sido chico, salías con tu papá y cuando estaban yendo a la playa, tú sacabas la cara. Entonces el carro y entraba el aire. El aire. Eso. Eso es lo mismo. O sea, es Es la un chorro presión de aire que entra con mucha presión, ¿no? Así Y es. aunque tú estés exhalando, siempre va a entrar una Exacto. presión. Entonces, ese artilugio se conoce con el nombre de CPAP. O sea, Claro. C de continuo y Continua. PAP de presión en la vía aérea. En la aire. Entonces, este CPAP puede darse de varias maneras. Así Se es. puede dar como CPAP puro. Claro. Y con eso lo que tú haces es, aunque es incómodo en un inicio para el Efectivamente. paciente, luego lo que le permite al pulmón es entrar a un punto en el cual la mecánica respiratoria entra a un momento en el cual necesita hacer muy poco esfuerzo para meter y Exacto. botar aire dentro del pulmón. Entonces se disminuye el esfuerzo muscular, te mejora la resistencia a la vía aérea Sí. y te da una serie de En ventajas. los recién nacidos se usan mucho los CPAPs, claro. Ustedes han sido muy, Sí. muy generosos en utilizar eso Sí, en claro. chicos, ¿no? En los Ya recién han sacado nacidos muchos chicos con eso. críticos usas mucho el CPAP, ¿no? Así es. Entonces, el CPAP es el primero de todos. Y eso lo utilizamos bastante, por ejemplo, para gente que tiene apnea del sueño, los gorditos. Efectivamente. Yo estoy en riesgo. Sí, ahora lo puedes tener en tu casa. Correcto. Entonces, ellos duermen con Sí. su CPAP y duermen bien, ¿no? Efectivamente. Entonces, las enfermedades congénitas, y las enfermedades del músculo y de los nervios que van a la falla de la Correcto. bomba respiratoria. Exacto, que ya no pueden hacer esto Exacto. de expandirse, presionar, expandirse. Claro, llega un momento en el cual ellos ya comienzan a hacer problemas. Por ejemplo, comienzan a hacer hipoxemia durante la noche. Entonces, ese momento en donde ya comienzan a tener caída de la oxigenación durante el paciente puede estar asintomático, puede estar muy bien el paciente. Entonces, lo primero que va a ocurrir con estos pacientes es caída de su oxigenación durante la noche. Ese es el momento para ponerle CPAP a El estos CPAP. pacientes. Como una primera etapa, digamos. Correcto. Entonces, con eso van a tener una descanso del músculo durante la noche, van a tener una mejor oxigenación durante la noche, no se va a deteriorar el organismo por falta de oxigenación, O sea, su corazón va a tener mejor reserva. ¿Cómo no? Claro que sí. Y entonces van a tener una mejor evolución que si no se les da nada. Claro, Oscar, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica va a llegar un momento en que van a necesitar este soporte de todas maneras. Claro, todas estas condiciones congénitas o adquiridas que van empeorando. Te poco digo a esto poco. porque antes de este Facebook quería que vamos a responder, dice, ¿de qué manera trabaja la ventilación asistida mientras el paciente duerme? ¿Es necesario algún tipo de monitoreo? Esa es una pregunta, pero el Facebook anterior, que lo vamos a pasar en un momento, tiene que ver con que si esta ventilación es permanente o es temporal. Claro. Entonces, en el paciente con ELA, cuando se va deteriorando, se deteriora a poquitos. Entonces, lo primero que va a ocurrir es durante el sueño, lo que está preguntando ahí. Claro, y Entonces, otro durante el Facebook. sueño va a tener una falla en la oxigenación. Y si se hace una titulación, se le pone un CPAP, se le puede poner oxígeno y se busca el momento en el cual el paciente ya no tiene el periodo de hipoxia y sus episodios de apnea, sus episodios de parada de la respiración, sus periodos de hipoventilación nocturna, bajan a un nivel Ahora, aceptable. ¿Cómo te das cuenta que en la noche un paciente está haciendo baja ventilatoria? ¿Tienes que tener un oxímetro de pulso, una alarma o tienes que vigilar cómo va durmiendo? Sí, es correcto. Hay equipos que pueden ser de los menos complejos a los más complejos. Increíblemente, hay softwares que tú lo puedes cargar a tu smartphone. Claro, los puedes descargar aplicaciones, Así es, ¿no? y te dice cuántas veces dejas de respirar en la noche y si roncas mucho o no. Efectivamente. Hay desde ese tipo que te utilizan un micrófono y te utilizan el sensor de movimiento del smartphone, ¿Cómo no? hasta equipos que pueden ser tan complejos que involucran electroencefalograma, Claro. monitores de función vital, de oxigenación, electrocardiograma, electromiografía. Y eso te permite saber cómo está la fisiología del paciente. Pero esos equipos son muy complejos, se hacen solamente en el laboratorio, se llaman polisomnografías. Claro que sí. Hay otros que se llaman polígrafos. Estos polígrafos tienen 5 o 6 canales. Esos son los más útiles, porque lo que te permiten es saber cómo está el pulso del paciente, cómo está la oxigenación del paciente, cómo está el movimiento torácico y la entrada y la salida de aire dentro del pulmón del paciente, y te mide cómo está su oxigenación. Con esos parámetros tú, más los ronquidos, tú puedes saber si el paciente está teniendo muchas paradas de la respiración durante la noche y está teniendo muchas caídas de la oxigenación durante la noche. Y lo puedes utilizar para diagnosticar, le pones el tratamiento y luego le haces un examen de control. ¿Cómo no?
para simplificar el asunto, es como un holter un poquito más correcto, complejo. es un monitoreo constante. Oscar, hay cosas que me vienen a la cabeza así de borbotones. Una de ellas es que los pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica con el tiempo también tienen problemas de deglución. Correcto. ¿No es cierto? Y esto puede poner en riesgo también el sistema respiratorio del paciente porque podrían aspirarse, o sea, sobre un pulmón en donde ya la fuerza muscular no es lo suficiente como para que se expanda y se contraiga con eficiencia y eso puede repercutir en una baja oxigenación. También existe el riesgo de que puedan entrar, ¿no es cierto?, contenidos gástricos del paciente a sus vías respiratorias y hacer neumonías aspirativas, complicaría más el panorama. Correcto, ¿no? así es, hacen más broncoespasmo por el ácido que le entra al interior del pulmón, hacen infecciones más frecuentes, bronquitis, y hacen mucha más neumonía y neumonías severas. Entonces, pero eso va ocurriendo en la medida que el paciente se va deteriorando. ¿Cómo no? Entonces, en ese momento al paciente hay que colocarle alguna forma de alimentación que disminuye ese riesgo de aspiración, que creo que es un tema muy importante que no tiene que ver con lo respiratorio, pero que sí tiene que complementar lo respiratorio. Pasado el momento en el cual el paciente hace solamente los problemas en la noche, el paciente ya comienza a hacer una falla ventilatoria mayor. Entonces, estos equipos de ventilación no invasiva no son exclusivamente para ser usados en la noche, pueden utilizarse en el día. Y estos equipos ahora, al principio se dan solamente el aire, pero ahora ya han comenzado a tener varias modalidades. Por ejemplo, hay una modalidad que se llama BiPAP, que significa yo te doy una presión cuando tomas aire muy alta y te bajo la presión cuando botas el aire. Entonces el CPAP te mantengo alto siempre, ¿no? Pero acá te doy una presión diferenciada. Eso le ayuda al paciente a tener un mejor trabajo respiratorio y te permite a ti ventilar al paciente sin necesidad de invadirlo. ¿Cómo no? Existe también la posibilidad de darle presión de soporte y ya esa es una forma de ventilación mucho más compleja que inclusive tiene un software de autocontrol que le va dando al paciente lo que necesita en la medida de que va variando también la mecánica respiratoria. Porque si yo me lleno de flemas, necesito más presión. Evidentemente. Entonces, o si yo toso o estoy tosiendo en ese momento, por más, la máquina tiene que parar porque si no terminamos teniendo problemas. Entonces, esa ventilación no invasiva para los pacientes con enfermedad neuromuscular progresiva, la ELA1 es una de ellas, es una bendición porque les permite primero tener una ventana de calidad de vida que antes no se la podíamos ofrecer, Pepe. Asumiendo que los pacientes que tienen ELA son pacientes cuyas funciones intelectuales superiores están conservadas. Mira, Stephen Hawking. Claro, Stephen Hawking es el ejemplo más emblemático de la ELA. Tenemos una llamada en espera, es Mariela que está en Chosica, quiere hacernos una consulta y después de eso vamos a conversar, ¿no? De lo importante que es que la gente sepa que los pacientes que tienen ELA no se pueden mover con el tiempo, pero están muy lúcidos, entonces ellos tienen la sensación de tan desagradable no poder respirar cómodamente. Mariela, buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. Felicidades por su programa. Gracias, Mariela. Cuéntanos, por favor, ¿en qué te podemos ayudar? Sí, mire, yo tengo un hijo que sufre de distrofia muscular. Él tiene 14 años y sé que el corazón y los pulmones se van debilitando, ¿no? De acuerdo a su enfermedad. Yo quería saber si yo estoy controlándole con el neumólogo cada 3 meses, 5 meses, exámenes de espirometría para ver hasta cuándo va a funcionar bien su pulmón. Yo quería saber si hay otra forma o solamente la espirometría me va a ayudar a saber cuándo deja de funcionar o de latir mucho o de funcionar bien el pulmón, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no, Mariela? Muchísimas gracias por tu consulta, gracias por compartir tu testimonio con nosotros y con el público. Parece que tiene Duchenne el chico, porque es hombre, tiene problema cardíaco y tiene distrofia muscular y es joven, ¿no? Y esta es una condición hereditaria, ¿no? Y se da solamente, una vez más, los hombres pagamos. En hijos hombres de mamás portadoras. Y las mujeres no sufren de la condición, pero sí son portadoras. Bueno, ahí el Duchenne es más complejo porque tiene doble compromiso, tiene una cardiopatía dilatada que hay que evaluar, o sea, la señora tiene que ir donde un cardiólogo. Todos sus músculos se van a ir debilitando con el Duchenne y el corazón es un músculo, evidentemente. Es un músculo, ¿no? Igual que el de la pierna. Correcto. Y también va a comenzar el chico a tener este tema de la falla ventilatoria. Yo creo que el chico podría beneficiarse de hacerle una oximetría nocturna. No necesariamente una poligrafía es la única alternativa. Una cosa simple sería hacer una oximetría nocturna, ver cómo está esa oximetría
y ver si ya es momento para que el chico entre a esta ventilación no invasiva, que le va a mejorar la calidad de vida, le va a permitir descansar mejor y oxigenar mejor el corazón. Sí, con los chicos que tienen distrofias musculares sí hay que tener un control y un seguimiento cardiológico y respiratorio. Y el tema nutricional en ellos es fundamental. Muy importante también, efectivamente, Oscar, efectivamente. ¿Hay alguna controversia con respecto al uso de soporte ventilatorio en pacientes con ELA? ¿Todos los pacientes con ELA, con soporte ventilatorio, tienen que estar internados necesariamente o hay aparatos portátiles para casas finalmente, Oscar? Hay dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que la ventilación no invasiva de la que habíamos estado conversando, debemos de considerarla como los lentes que nos ponemos para ver bien. Para el paciente con ELA, son, digamos, aparatos, son prótesis que le van a servir a él para respirar mejor y tener una calidad de vida adecuada. No lo veamos como un tratamiento intrusivo, veámoslo como si fuera un lente de contacto. Como un accesorio. Como un accesorio para el paciente. Distinto es ya cuando el paciente ya avanzó mucho en su enfermedad y llega el momento en el cual ya estos ventiladores no invasivos que le permiten mantener su individualidad, le permiten estar tranquilos, ya no son suficientes. De ahí se tienen que tomar decisiones que son más drásticas. La primera decisión es, se le va a tener que intubar, se le va a tener que iniciar la ventilación convencional, tradicional, con una máquina. Eso se tiene que hacer inicialmente en un hospital. Luego se le tendrá que hacer una traqueostomía y también va a tener que hacer eso en un hospital. Pero también la tecnología ha sido generosa con estos pacientes. Hawkins, por ejemplo, él tiene traqueotomía y ella no usa ventilación no invasiva, pero los mismos equipos que ahora se utilizan para ventilación no invasiva, las firmas, las grandes firmas, que son básicamente dos, una holandesa, inglesa, una anglo-holandesa, acá no estamos en un tema comercial, Respironics, y la otra que es australiana, que es ResMed. Los dos equipos más complejos de ellos también se ajustan para la situación posterior al momento crítico del paciente. Y son aparatos que son totalmente portátiles, pequeños, que no hacen bulla y se pueden llevar a la casa, y el paciente puede tener equipos muy simples, de alta tecnología, que son caros, pero no excesivamente caros, y que le permiten al paciente mantenerse en casa. Y que con el tiempo serán más baratos aún. Por supuesto. El primero que salió era prohibitivo. Claro. Y ahora ya estamos hablando de ¿cuánto? $7.000, $8.000. Claro, que es caro, pero no es imposible de conseguir. Se puede hacer. Y se podrían financiar. Y lo que es más importante, no es el caso del país, pero hubo un momento en el que yo estuve de director médico de una compañía que se llama Linde. Y Linde tiene una división que es Home Therapy. Correcto. Y esta división de terapia en casa es una división que te permite a ti tener el ventilador, tener los accesorios, y te permite tener el servicio y absolutamente todo lo que necesita el paciente para poder tener una unidad de cuidados intensivos en tu casa. Con grandes ventajas, porque vas a estar en tu casa, vas a estar con tu familia, vas a tener con una mejor calidad de vida. Positivo. Ese es para el paciente. Para la familia, el problema va a ser el costo. Pero si lo vemos desde el punto de vista institucional, por ejemplo, en la seguridad social, tener un paciente hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos por una neumonía que ha entrado a ventilación, en un mes gasta lo que se podría gastar en ese paciente en un año. Así es. O sea, para la institución, total, o sea, Fuerzas Armadas, para el sistema, ¿no? Para el sistema de salud es mucho mejor tener ese tipo de situaciones. Pero es un tema bien complejo, porque el que tú entres a ventilación pasa por una decisión. ¿Cómo no? Que es la del paciente. Así es. Porque como tú dijiste, son pacientes totalmente lúcidos. ¿Cómo no? Y eso para ellos es un tema, ¿no? Oscar, te agradezco muchísimo. Tenemos que seguir conversando acerca de esto. Espero poder seguir contando, como siempre, con tu lúcida y clara sapiencia. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Ha sido el doctor Oscar Gayoso, neumólogo, hablando sobre ventilación asistida. Nos vamos a una pausa y venimos con más en el consultorio de la Buena Vida.